Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a Contacto, la estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo. Y en una de las líneas que tenemos para el cualificación, para el transporte, la denominamos movilizadores. En el marco de movilizadores, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la seguridad operacional en el sistema de transporte público. Para ello vamos a tener a dos invitados muy especiales. A Alejandra Maya Cosio, quien es docente de la institución universitaria Pascual Bravo, que ha sido técnica de mantenimiento de aeronaves, es ingeniera aeronáutica y magíster en ingeniería. Ella ha dedicado toda su trayectoria a la docencia, a la investigación y a diferentes temas relacionados con la aeronáutica y la aeroespacial. Sin embargo, ha abordado temas relacionados con la inversión en diferentes tecnologías, en el monitoreo de la salud estructural en el campo civil y a la integración de sistemas de seguridad operacional en empresas no aeronáuticas. Ha trabajado en empresas como Viva Colombia, en Indaer, Aviación Technical Service, Avianca y en universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es docente de la institución universitaria Pascual Bravo. También nos va a estar acompañando Julio César Tavares Álvarez, quien trabaja con todo el tema de seguridad operacional en el Metro de Medellín. Julio es ingeniero aeronáutico de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidato y magíster en ciencia de datos de la misma universidad, de la Universidad Javeriana de Cali, con 8 años de experiencia operacional en empresas aeronáuticas y en escuelas de aviación. 5 años adicionalmente ha trabajado en el metro en seguridad operacional y en investigaciones de accidentes operacionales. El día de hoy vamos a abordar estos temas porque a lo largo de todo el proceso de cualificación que hemos venido desarrollando hemos tratado temas que nos invitan a que la movilidad sea vista de una forma integral, es decir, que tengamos en cuenta a las personas, que tengamos en cuenta toda la parte técnica, toda la parte del entorno, tanto cómo funciona el interior de las empresas como las externalidades que se nos presentan en nuestra ciudad. Importante que siempre resaltamos es cómo protegemos la vida en la vía. Por eso invitamos hoy, para que inicie con todo este proceso, a Alejandra Maya Cosio para que nos empiece a hablar de qué es eso de la seguridad operacional. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Alejandra Maya. En estos momentos docente ocasional del programa de tecnología en gestión de mantenimiento aeronáutico de la institución universitaria Pascual Bravo. Y he tenido una trayectoria investigativa y de docencia, pero también he estado inmersa en el campo de la aviación, y no solo en el campo de la aviación, en el campo mecánico, en el campo civil. He tenido la oportunidad de abundar en varias perspectivas y eso me ha dado un foco, por así decirlo, de cómo desde la parte de la aviación podemos nosotros, digámoslo así, interactuar con otros sectores, podemos generar eso que dicen de la aviación. La aviación siempre ha sido algo en que cada vez que uno va a montar en un avión dice, no, la aviación o la aeronáutica como tal es uno de los campos más seguros del mundo. Y razón tienen para decir esto, puesto que es difícil que se caiga un avión, hay que decirlo, pero realmente cuando se cae es algo catastrófico. Y es labor, precisamente, del tema de que vamos a discutir hoy, el por qué, digámoslo así, es tan, digámoslo así, aparte de que pase y tan improbable que pase, porque hay muchas personas, mucha, digámoslo así, administración, muchos procesos, muchos protocolos detrás de todo el proceso que se hace de la aviación para que estos accidentes nunca pasen, porque obviamente cuando pasan son catastróficos y pues de eso, si de pronto han visto como catástrofes aéreas y demás, es demasiado impactante, porque realmente son vidas,
son vidas que se pierden y todo está en pro, nosotros estamos en pro de generar soluciones como ingenieros, con cualquier carrera que nosotros tengamos, de proteger la vida. Entonces, realmente esa es la labor de esto y pues bienvenidos a esta corta presentación que les voy a hacer. Decidí nombrar la seguridad operacional para empresas no aeronáuticas porque la idea es fomentar un modelo que se utiliza, y más que un modelo, una filosofía, una cultura de seguridad en empresas que, digamos, son muy importantes, son parte de nuestro día a día y todos queremos sentir esa seguridad, esa confianza de estar protegidos, de estar utilizando un servicio, igual por parte de la empresa y de las compañías que se encargan de esto, y también brindar un servicio y estar seguros y confiados de que están brindando un servicio adecuado. En este momento vamos a hacer como una breve introducción de lo que es, pues básicamente la seguridad operacional. Y siempre me ha gustado cuando menciono la seguridad operacional comenzar con esta pequeña presentación. El comienzo es la parte más importante y más difícil de toda tarea. Comprender que algo es necesario, comprender que hay cosas que se tienen que aplicar y se tienen que hacer, es muy complicado. Y a nosotros en la aviación, realmente desde la aviación, desde la parte espacial, desde la parte de donde ha nacido todo esto, eh, ha costado no solo, digámoslo así, dinero, sino que ha costado muchas vidas, muchos esfuerzos eh, y muchos accidentes catastróficos que impactan para que lleguemos a lo que hoy conocemos como uno de los sectores más seguros. Eh, bueno, esto era un videíto, pero se me ha complicado un poco el videíto, así que se los quedo debiendo. Pero realmente comenzamos con el accidente que tuvo el Apolo 1. El Apolo 1, pues, era una de las primeras inmersiones que tendría, digámoslo así, el hombre en el espacio antes de que llegara, pues, el hombre a la Luna en 1960. Y fue uno de esos primeros experimentos que estaban haciendo. Resulta que, bueno, todo estaba súper bien, estaban haciendo pruebas y demás, y una de las pruebas era pues, o sea, tener todos los tripulantes, los astronautas dentro de la cabina que iba a estar pues lanzada al espacio, ¿cierto? En este caso estaban haciendo unas pruebas de desconexión de la parte de la Tierra que iban a sacar pues obviamente después de que el cohete llegara a órbita. Y en este caso pues básicamente la prueba era muy sencilla. La verdad todo lo tenía muy congregado como que era muy sencilla. Resulta que en el momento de la prueba hubo un cortocircuito. Parte de ese cortocircuito generó un incendio interno. Lastimosamente, pues en este incidente, todos los que estaban dentro de la cúpula o de la cápsula resultaron en su fallecimiento, debido básicamente a que la puerta, digámoslo así, no se abría desde afuera. Perdón, no se abría desde adentro, sino desde afuera. En este caso, pues, digámoslo así, eran medidas que se tomaban de seguridad, pero básicamente todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a eso? Porque en un evento tan sencillo como una prueba diaria que se hace, resultó en la muerte de 3 personas. Y ahí comienza esa pregunta de qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que evitar que esto nos vuelva a pasar porque tenemos una meta mayor, brindar un servicio mayor en el futuro, ¿cierto? Entonces, en este caso empiezan los primeros conceptos de seguridad operacional, donde dicen, bueno, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el riesgo? Tenemos que empezar a evitarlo. Resulta que en toda la investigación que se hizo, ciertos procedimientos previos a la instalación del procedimiento que se estaba haciendo o de la instalación que se estaba haciendo, no estaba bien. Omitieron varias cosas que se tenían que hacer y eso pues fue un evento que se fue, digámoslo así, eh, acumulando. Entonces, estas son cosas que pasan y básicamente deseamos que no vuelvan a pasar. Y así comienza esto de lo que es la seguridad operacional. Básicamente, como lo podemos definir, es el estado donde la posibilidad de dañar a las personas o las propiedades, cuando estamos hablando de empresas, se reduce y se mantiene a un nivel bajo o mínimo, digámoslo así, aceptable, mediante un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional.
Básicamente lo que es la seguridad operacional es siempre estar atentos, siempre estar muy pendientes de todo lo que está pasando alrededor, de que cada cosa se esté haciendo de una manera adecuada, de una manera donde se garantice una calidad. ¿Para qué? Para que realmente al final el servicio, el proceso, los clientes a los que yo esté eh, interactuando con, o el servicio obviamente que esté prestando, realmente pues no les pase nada malo y siempre estén contentos y satisfechos con el servicio que está haciendo. Adicionalmente, no es solo para que el proceso final esté bien, sino que también para que la parte organizacional, la parte de mi inversión como empresa, de mi inversión o, digámoslo, yo como empleado dentro de la empresa también me sienta de la manera ideal, ¿sí? Me sienta también de una manera muy segura. Y para esto es la seguridad operacional. En la aviación, obviamente, el final de todo es que no se caiga el avión. Sí, es una de las, digámoslo así, de las maneras en que no queremos que termine todo. Y por eso se hace se gestiona o se hace un proceso de continuos protocolos donde obviamente se hacen para evitar esto. Pero veamos un poquito de qué es eso de la evolución de la seguridad operacional. Y aparte de todo, pues esos incidentes como lo que pasó con el Apolo 1, deseamos que no vuelvan a pasar, ¿cierto? Entonces, desde 1900 hasta 1960, la seguridad operacional se conceptualizaba o se tenía como una opción técnica. Esta opción técnica básicamente era que todo, la seguridad operacional, dependía de la mejora y la investigación de los factores técnicos. Tenemos una era en que básicamente todo lo que hacía, lo que pasaba, digámoslo así, en vehículos, en la aviación, en el sector como en general, todo en general, resultaba siempre en arreglos hacia la máquina, hacia el equipo. Y todo eran cuestiones del equipo. Digamos que en esta era se evolucionó mucho, la tecnología avanzó demasiado y pues por eso digámoslo así, se centraba en que la seguridad operacional dependía de un factor técnico. Luego, digamos que avanzamos un poco de 1970 a 1990 en la parte de factores humanos. Ya en esta parte, pues a pesar de que se mitigaron ciertos incidentes y accidentes, seguían pasando y la gente se preguntaba, pero ¿por qué? Básicamente era pues por esa interfaz entre hombre-máquina, somos humanos. En esta parte empieza a entrar en la concepción de las personas de que los humanos realmente nos equivocamos y que aunque la máquina esté perfecta, todo le funcione, cualquier interferencia entre esa interfaz o esa interacción entre hombre-máquina podría hacer que incluso el mejor vehículo pudiera fallar. Esta fue una de las eras, digámoslo así, de más introspección, en especial en la aviación donde pues básicamente se empezó a estudiar todo lo que era la interacción hombre, cómo el hombre se comportaba, cómo el hombre, digámoslo así en general, interactuaba con su alrededor y cómo ese contexto que lo rodeaba afectaba su labor con esa máquina. En 1990, hasta lo que hoy en día se conoce, estamos hablando de una seguridad operacional centrada en la institucionalidad. Básicamente, bueno, ya tenemos el factor técnico, ya nuestros equipos están en el último de la tecnología, ya estamos evaluando todo lo que es factor humano, ya integramos lo que es la psicología, integramos el comportamiento, integramos muchas cosas que hacen parte de lo que es el humano en la interacción hombre-máquina. Pero realmente lo que estamos ahora es, bueno, ahora vamos a hacer una introspectiva en lo que es nuestra institución y cómo nosotros estamos promoviendo todo esto que es la seguridad. Y ahí es donde hablamos de lo que es el impacto de la cultura y las políticas institucionales frente a todo lo que es el concepto de seguridad operacional. Ahora bien, hablamos de algo o un concepto, un modelo que James Reason básicamente nos dejó y es el modelo del queso suizo. Queso suizo, para algunos que no lo conocen, es un queso que se deja madurar de una manera extrema y que pues internamente se generan ciertos insectos los cuales van haciendo agujeros alrededor del queso. Cuando James Rizzo habla del modelo del queso suizo, habla de que, bueno, nosotros tenemos ciertos peligros o riesgos identificados en nuestras empresas, ¿cierto? O en nuestra operación como tal. Digamos que estos peligros
son operacionales, por eso se llama seguridad operacional, y esta operación siempre involucra todas las áreas, digámoslo así, no es solo, digamos, seguridad en el trabajo, que normalmente pues se confunde mucho, pero no es solo eso, abarca gran parte de eso, pero no es solo eso, abarca la parte de calidad, abarca la parte de gerencia, abarca la parte, ¿por qué? Porque la seguridad operacional es, digámoslo así, un reloj. Cada uno de esos engranajes combina de manera perfecta para que el reloj me dé la hora. Si ninguno de esos engranajes está adecuado, si uno de esos engranajes, digámoslo así, está eh, pelado o no está pulido o no está en la posición donde debe de estar, el reloj nunca me va a funcionar. Y eso es básicamente lo que nos transmite esta parte del modelo de James Reason, que es el queso suizo. Básicamente tenemos varias condiciones o varias partes de la organización que nosotros hacemos, como reuniones, capacitaciones, entrenamientos, y son barreras que le ponemos a esos peligros que pueden ocasionarse. En este caso estamos hablando de, digamos, la vía, donde pues pasan los carros, donde nos estamos operando y demás. Esas barreras que yo pongo son las que evitan que ese peligro pase. Sin embargo, siempre van a haber algunas condiciones, pueden ser dentro de la empresa o ajenas en el contexto donde se opera, digámoslo así, el vehículo, eh, que siempre van a estar ahí. ¿Sí? Condiciones que no dependen de mí, pero las debo de tener en cuenta en mi modelo o en el proceso que yo voy a hacer para mi proceso de seguridad operacional. Estas condiciones son esos agujeros que se ven en el queso y son, digámoslo así, esos agujeros por donde el peligro no encuentra barrera y siempre va a estar pasando. Mi labor como de seguridad operacional es siempre estar pendiente de que esos peligros nunca pasen, siempre ponerles un obstáculo, siempre estar muy pendiente. Eventualmente, ¿para qué? Para evitar que esas fallas activas, que son básicamente los incidentes o accidentes que pueden pasar en nuestra primera línea, como son pues la parte operacional como tal, lleguen pues a suceder. ¿Listo? Esto es lo que nos explica básicamente James Reason en su modelo del queso suizo. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esto? Nos hablan luego de un modelo Shell. Modelo Shell pues se utiliza en muchas partes como un modelo pues de aseguramiento y básicamente ¿qué es? La interacción entre la persona y todo el contexto que está alrededor de nosotros. Tenemos que la L de la mitad son las personas, ¿sí? Los empleados, las personas que están siempre en la empresa, los operarios, todas las personas que están involucradas en la operación. Y básicamente esa persona está interactuando de maneras no regulares, por eso todas estas figuras están no regulares con los otros contextos. ¿Cuáles son esos contextos? Lo que es los procedimientos, las capacitaciones que se nombran como software, lo que son las máquinas y los equipos que se nombran hardware, lo que es el entorno de trabajo como tal, que se denomina pues la parte de entorno, y lo que son las otras personas, los compañeros y demás que están alrededor de eso. Todos estos factores hacen que la seguridad operacional funcione. Cuando la persona, que es el centro de todo, centro del modelo, el centro de la parte institucional que se quiere establecer, cuando esa persona no se siente bien interactuando con alguno de su entorno, básicamente lo nombramos error humano. Ese error humano o ese error de factor humano es algo que inherentemente cualquier, digámoslo así, modelo debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque incluso el modelo está hecho por personas, ¿sí? Entonces, en este caso, las personas se equivocan, cometen errores y eso siempre hay que evaluarlo y siempre hay que tenerlo en cuenta porque no todos somos perfectos. Claro está. Entonces, en este caso, esta interacción me va a generar, obviamente, un modelo perfecto si estos bordes fueran lineales. Pero como existe ese error humano, digámoslo así, esa interacción nunca va a ser lineal. Y ahí es donde mi seguridad operacional empieza a jugar, al igual que el reloj, como les comentaba ahora. Siempre empieza a interactuar entre esto. Ahora bien, cuando hablamos de error humano, digámoslo así, podemos interpretarlo de dos maneras. En una cultura institucional existen dos tipos de falencias, por así decirlo, errores e infracciones. Básicamente un error es una medida tomada o no tomada por un miembro de la persona de operación que genera ciertos desvíos en lo que realmente la institución o la empresa quiere.
¿cierto? Si estamos hablando de, digamos, el sector de la aviación, pues cualquier error que una persona cometa me va a desviar de ese fin que tengo de hacer que el servicio de la aviación sea el más seguro. Esto se puede notar como confusiones y omisiones y equivocaciones. Básicamente, esas son como las partes donde los errores son naturales, ¿sí? Cualquiera se equivoca, eh, realmente no son intenciones maliciosas, no son adrede frente pues, a ciertas situaciones. Y por eso, digámoslo así, son errores humanos. Cosa diferente que pasa de las infracciones. Las infracciones sí son actos de una conducta deliberada que básicamente hace omisión, al igual que un error, que se desvía de los reglamentos, de los procedimientos, de las normas que se establecen, ¿cierto? Estas pues pueden ser situacionales, rutinarias o inducidas. Naturalmente esas infracciones no necesariamente han de ser, digámoslo así, maliciosas. Hay veces que en un equipo de trabajo alguien quiere lograr esa meta que tiene el equipo, de lograr el servicio perfecto, de lograr ciertas condiciones que la empresa genera y pues puede llegar en ciertas infracciones con el fin de llegar a su meta última. No lo hacen con malicia, no lo hacen de una manera adrede, pero básicamente se nota porque es una infracción y va en contra de un reglamento establecido. Estos dos factores, este error, esos errores y estas infracciones hacen parte esencial de lo que es la cultura de seguridad. ¿Por qué hacen parte de lo que es esencial en la cultura de seguridad? Porque básicamente son mi punto de partida, en donde las personas se equivocan, en donde las personas cometen infracciones, en donde las personas tienden a, digámoslo así, a tropezar. Siempre va a ser unos datos que yo voy a recolectar y siempre va a ser mi punto de salida. Y ahí es donde llegamos de cómo puedo obtener yo el cambio o cómo puedo yo seguir ese camino hacia la seguridad operacional. Si tengo fallas, si he denotado y he visto en todo el proceso operacional que yo estoy haciendo, en mi operación, en mi servicio, en mis clientes, en todas las partes, si estoy viendo que algo está fallando, sus sugerencias, digámoslo así, calamidades o todo lo que pueda llegar a suceder, pues yo hago una recopilación de esos datos, ¿sí? Y ese es el primer proceso que es la parte de entrada. Ahí lo que yo veo es mi operación, mi servicio, los incidentes o accidentes que he tenido y demás. Lo recopilo y paso al segundo punto, un proceso, donde se hace todo el análisis de estos métodos de recopilación o de todos estos accidentes o incidentes que he tenido, donde evalúo, clasifico, analizo, mido, desarrollo y recopilo toda la información. En este proceso, obviamente cada uno de estos procesos es de una mejora continua, cada uno de estos procesos se retroalimenta porque la seguridad operacional nunca para, ¿cierto? No es un proceso que se diga, ya lo implementamos, ya no hay que hacer nada, sino que siempre, a medida que avanza la sociedad, a medida que avanzan las personas, a medida que avanza todo, la tecnología, siempre van a haber nuevos peligros. Al final tenemos un resultado o un intercambio, por así decirlo, donde yo puedo medir cómo apliqué esa seguridad operacional. Y básicamente es eso, una retroalimentación continua de todo lo que ha sucedido. Actualmente estamos en un periodo de cultura. La cultura es ese comportamiento que queremos generar dentro de cualquier empresa, que las personas hagan las cosas de una manera segura, que se sientan seguros en su entorno, que hagan las cosas de una manera, digámoslo así, eficaz, eficiente, responsable, confiable y al mismo tiempo se sientan personas bien. Por eso esta seguridad operacional es bastante importante integrarla no solo en la aviación, porque la aviación, digámoslo así, está integrada hace un buen tiempo, sino integrarla en diferentes sectores. ¿Para qué? Para al fin y al cabo lograr eso, que las personas se sientan confiadas, que digámoslo así, las pérdidas económicas no sean tantos dentro de las empresas, porque si yo, como dice esta frase que tengo acá, si yo preveo accidente, si yo preveo lo que tiene, voy a prevenir cualquier accidente, cualquier inconveniente que yo pueda tener. Y pues si no preveo, pues accidentes voy a tener. ¿Listo? Adicional, pues la seguridad no es un artilugio, sino un estado de ánimo. La idea es que
todo mi servicio se sienta seguro. Y no estoy hablando de una seguridad de que no me van a, digámoslo así, robar, no me van a, a atracar, no voy a tener un accidente de más, sino una seguridad de me siento confiada del servicio en que estoy pues en ese momento. Y, y como yo me siento bien, lo utilizo a diario, me siento contenta, puedo opinar, puedo hacer, ir servir y aparte de todo voy a cuidar, ¿sí? Porque si yo me siento segura, voy a querer que las otras personas se sientan seguras y yo por mi parte lo voy a cuidar. Esta era pues la presentación que les tenía el día de hoy. Y creería yo que más tarde vamos a hacer una sección de preguntas si las tienen. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esta intervención. Una de las cosas que hacías mucho énfasis es en esos errores y sabemos que, por ejemplo, desde la Fundación Pascual Bravo y la institución universitaria Pascual Bravo, con relación a la movilidad de la línea de buses de la línea 1, 2 y 0 del metro, se trabaja también como ese tema porque es fundamental teniendo en cuenta que desde el talento humano, desde la gestión del talento humano, siempre se está trabajando en ese tema de inducción, reinducción, en esos temas de capacitación, cómo lograr que cada uno de los operarios tenga introyectada esa parte de la seguridad. Pero también se trabaja ese tema, como tú lo hablas, de la cultura, desde cómo nos relacionamos, no solamente con el entorno, sino con los otros actores viales que encontramos en las vías, que encontramos al prestar el servicio y cómo logramos también identificar qué está pasando en ese entorno para mirar y mediar como las externalidades que se nos puedan presentar y que nos ayuden a mitigar como esos riesgos. Para eso también entonces desde la parte técnica se hace toda la revisión técnica y operacional de los vehículos, las listas de chequeo al iniciar, al cierre de cada una de las prestaciones del servicio, la experticia que cada uno de los operarios tiene en la movención de esa línea de buses y también tener en cuenta normativa vigente que hay en temas de movilidad, que lo que nos ayuda también es como a conocer qué ha cambiado, qué ha mejorado y bajo qué reglamento nos tenemos como que movilizar en la ciudad para efectivamente conservar y que prevalezca la vida. Bueno, ahorita, como dijo Alejandra, nos vamos a volver a encontrar y le doy la oportunidad en este momento a Julio Tavares para que podamos iniciar con él ese proceso, esa otra línea, esa otra mirada que tenemos de la seguridad operacional. Julio, bienvenido. Bueno, primero que nada, agradecerle a la Fundación y a la institución por esta invitación al Metro de Medellín para poder compartir este espacio, para poder compartir la experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación del sistema de gestión de seguridad operacional. Y pues en ese sentido, alineándome un poco con la presentación de Alejandra, ella pues básicamente lo que nos hizo fue un paralelo en qué es la seguridad operacional y cómo se conversa eso con lo que la aviación llama, pues, la aviación, no, en realidad eso es un tema que es demasiado transversal a muchas industrias, se llama el eslabón más débil de toda la cadena de producción y de toda la cadena de operación, que es el ser humano. ¿Y por qué razón? Por todos esos procesos mentales que suceden aquí. Hoy vamos a hablar de un tema del cual se habla mucho, pero digamos que con la experiencia que hemos tenido a lo largo del trabajo de la seguridad operacional en el Metro de Medellín, nos hemos dado cuenta que hace falta que se conozca un poco más a profundidad cómo funciona ese fenómeno al que se le conoce como la conciencia situacional. Es un fenómeno que es digamos, un proceso mental que sucede en la psicosis y en esos procesos mentales de cada uno de los individuos, pero que tiene pues, como un grado de complejidad que va mucho más allá de si yo soy consciente simplemente de lo que está sucediendo o no. En ese sentido, pues para no irnos a algo demasiado técnico, porque el tema de los factores humanos y la conciencia situacional a nivel de la psicosis tiene una profundidad técnica muy fuerte. Voy a intentar ser lo más, o sea, aterrizar un poquito más los conceptos para que las personas que de pronto no hayan tenido un acercamiento muy fuerte con el tema de los factores humanos, se le haga menos el entender. Para eso, vamos a hablar primero, de unos temas que sé que no son ajenos para los asistentes a este encuentro,
Y vamos a hablar de algo muy sencillo como son los sentidos, ¿cierto? Entonces, haciendo un recorderis rápido, ¿qué son los sentidos? Básicamente son esa entrada que tiene mi cerebro para darse cuenta que está sucediendo alrededor. Y son 5, de acuerdo a lo que la ciencia ha clasificado, como son el tacto, la visión, el gusto, el olfato y la audición, ¿cierto? Y cada uno de ellos, la naturaleza nos los dotó con un propósito en particular. Y la combinación de estos a nuestro cerebro le entrega una información de qué está sucediendo alrededor. ¿Listo? ¿Cómo se conecta estos elementos o estos sentidos con mi cerebro? Por medio de algo que se le conoce como el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso tiene una complejidad demasiado grande, que hoy en día la ciencia aún le queda todavía muchos temas por resolver, no nos vamos a detener en eso, pero lo importante para que lo tengamos muy presente es que el sistema nervioso básicamente es esa conexión que hay entre mis ojos y este cerebro, y a la vez este cerebro tiene unas conexiones internas las cuales procesan y me dicen, hey, está sucediendo esto. Ejemplo, en este momento, en el workshop en el que estoy, me están hablando de qué, de seguridad operacional, me están hablando de factores humanos y me están hablando de conciencia psicológica. ¿Listo? Entonces, todo eso sucede en esas conexiones cerebrales que tenemos en nuestro cerebro. Sobre ese tema podemos, digamos, ahondar y hilar demasiado, algo muy particular, el uso de elementos distractores. ¿Sabes que mientras estoy conduciendo, miro el celular? ¿Qué sucede? Este elemento, permítame un momento, yo acá pongo la pluma, este elemento que hace parte de mis sentidos, en ese momento está enfocado en otro tema, ¿cierto? Y a la vez le está diciendo a mi cerebro, hey, no solamente es lo que está viendo, es lo que él está viendo por medio de ese elemento distractor. Y para eso, vamos a hablar de un segundo concepto, que no siempre se habla del tema, pero es muy importante que lo tengamos presente. Y es que los seres humanos tenemos dentro de nuestra masa gris algo que se llama las capacidades cognitivas. ¿Qué son esas capacidades cognitivas? Para hacer un paralelo, es como la RAM o el procesador de nuestro cerebro. ¿Qué hacen esas capacidades cognitivas? Ellas que reciben, cuando iba a poner un ejemplo desde la conducción, el estado de la vía. Entonces yo voy conduciendo mi vehículo y estoy observando el estado de la vía. Si hay un agujero, pues si hay un hueco en la vía, si está mojado, si el semáforo está con aspecto no permisivo, está en rojo, si un peatón se me va a pasar la vía, ¿cierto? O si algún otro actor vial me está invadiendo mi carro. ¿Y qué hace mi cerebro? Él empieza a identificar todo eso y me devuelve. ¿Cómo? Por medio de mis sentidos. ¿Listo? Pero a la vez, si yo estoy escuchando música, ¿qué hace mis sentidos? Hey, estás escuchando música. Entonces yo tengo que asignarle capacidad cognitiva a escuchar música. No, es que yo soy capaz de conducir mientras escucho música. Hay personas que tienen unas habilidades excepcionales para poder dividir su cerebro. En especial, si nos vamos a la naturaleza en su mayoría, y eso pues se ha demostrado a lo largo de muchos estudios, las mujeres tienen una capacidad admirable de poder dividir su cerebro y poder dividir sus capacidades cognitivas, entregándole atención de cada uno de sus sentidos a unas actividades en particular, ¿cierto? Y a nosotros los hombres, no digo que nieguen nada, porque hay hombres que también tienen esas capacidades, se nos dificulta mucho. ¿Qué pasa con las capacidades cognitivas? Ellas son como una especie de soldaditos en mi cerebro. Y cuando hagamos la analogía con unas batallas, cuando vos tenés una batalla, un juego, lo que sea, un partido de fútbol, vos dividís los recursos que tenés, los dividís por grupo. Entonces, vámonos para el caso de un partido de fútbol. Yo tengo un grupo de defensas, tengo un grupo de jugadores que están en el centro, tengo un grupo de jugadores que están en el ataque, ¿cierto? Las capacidades cognitivas funcionan igual. Yo las divido y las entrego a cada uno de esos elementos. Entonces, si yo devolviéndonos a la conducción, si yo estoy dividiendo mis capacidades cognitivas al estado de la vía, a la música y a conversar, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro? Hey, entregarle recursos a esto, entregarle recursos a esto y entregarle recursos a esto. Si yo no tengo la capacidad de dividir esto, va a llegar un momento en el que mi sentido se va a enfocar en qué? En una de esas actividades. Ejemplo, en mi oído, estoy escuchando la música o estoy conversando. Mi oído solo está concentrado en esa conversación. ¿Por qué? Porque no soy capaz de dividir. O soy capaz de dividirlo, pero con una mayor cantidad
de recursos cognitivos. Y va a llegar un momento en el que alguno de estos se va a concentrar mis recursos cognitivos y voy a descuidar el otro. ¿Qué es lo importante? Aprendamos cómo funciona el tema de las capacidades cognitivas y a que esa división de capacidades cognitivas me puede afectar ¿qué? La entrega de esos recursos mentales sobre una actividad que es crítica y que para este ejemplo es el estado de la vida. Entonces, miran, ¿eso qué tiene que ver con la seguridad operacional? Devolvámonos a lo que comentaba ahorita Alejandra en su exposición. La seguridad operacional básicamente lo que busca es prevención de accidentes en cualquier ámbito, prevención de situaciones adversas para la vida. Que es que eso es muy de aviación y de temas aeroespaciales. Negativo. La vida es transversal a cualquier industria, la vida es transversal a cualquier actividad y es un derecho que tiene cualquier ser humano. Entonces, en ese sentido, este sistema le aplica a absolutamente cualquier sector, cualquier actividad en donde por medio de la ejecución de estas se comprometa la vida de las personas. ¿Listo? Es ahí, digamos, eso ha sido un tema que también en el metro de Medellín al principio se discutía mucho. No, es que eso es de aviación. No, eso no es un tema de aviación. Estamos hablando de tecnologías completamente diferentes, sí, pero a la final con un único propósito que es cuidar la vida. Nada más que eso. Y yo sé que eso suena a cliché, eso suena muy bonito, pero es la realidad. Es la realidad. A veces es muy maluco cuando pasan situaciones adversas. Nosotros como empresa lo hemos vivido y digamos esas situaciones adversas siempre a la final lo que nos deja como lección aprendida es tenemos que cuidar la vida por encima de cualquier cosa. Ya para terminar la explicación de esta imagen hay que tener en cuenta algo y es que este embudo, que puse aquí, digamos que tiene un propósito y es que el cerebro funciona como un embudo. Y acá, la boca del embudo es mi cerebro. Entonces, si yo a mi cerebro le empiezo a meter un montón de actividades, ¿qué va a pasar aquí? Él se va a saturar. Si yo intento que estos tres elementos pasen al mismo tiempo por este embudo, ¿qué va a pasar con estas paredes? Se van a estresar, se van a agotar o van a limitar en su capacidad de procesar la información. Entonces ahí la primera reflexión y la primera invitación para todos es, si yo tengo una actividad de alto riesgo, pero cuando hablamos de actividad de alto riesgo no solamente la contractual para la cual, valga la redundancia, me contrataron, que es la prestación del servicio, sino que yo estoy conduciendo mi vehículo, voy con mi familia y estoy realizando una actividad de alto riesgo que es conducir con mi familia, yo tengo que tener en cuenta también este proceso. Tengo que tener en cuenta las capacidades, tengo que tener en cuenta hasta dónde soy capaz y a qué le voy a dar prioridad. ¿Qué es más importante? Estar pendiente de la conducción, conversar, escuchar música, ver un celular, etc. Y ahí en ese sentido, creo que como seres humanos, lo primero que tenemos que siempre preguntarnos es eso. Bueno, para eso voy a ponerles un videito que sé que lo han visto mucho, es muy jocoso, pero es una realidad de lo que hoy en día nosotros vivimos. Esto es del día a día de muchos. Le pasa a Milhouse. ¿Qué sucede con Milhouse? Él, por alguna razón, perdió sus gafas. Pues creo que los que conocen la serie de Los Simpson, que es muy exitosa a nivel mundial, saben que Milhouse básicamente los ojos de él son sus gafas. Y en algún momento él simplemente diciendo lindo perrito, pero resulta que no era el lindo perrito que le estaba saludando, sino que en realidad lo que estaba sucediendo es que venía un camión. Me diría, venga, pues sí, eso es un chiste, es muy curioso, pero devolvámonos a esto. Si mis sentidos no están al 100%, ¿qué va a suceder? Yo no estoy, o sea, si mis sentidos y mi atención sobre las condiciones riesgosas no están al 100%, mi cerebro no capta qué está sucediendo y las decisiones que voy a tomar pueden ser reversas. Entonces ya ahí voy a entrar a hablar de esa definición que desde el principio pues venimos conversando, qué es la conciencia situacional, porque es que la conciencia situacional no solamente es, ay, es que me distrae, ay, es que no sabía que estaba sucediendo, la conciencia situacional va mucho más allá y lo voy a conectar con los conceptos que veníamos hoy. Bueno, ¿qué aplica la conciencia situacional? La conciencia situacional aplica a absolutamente cualquier actividad. Pues obviamente aquí, para efectos de esta conversación, vamos a enfocarla en la operación comercial de sistemas de transporte masivo, pero en realidad esto aplica a absolutamente cualquier entorno
y ámbito de la vida. Personal, íntimo, laboral, social, etc. Y para eso voy a utilizar una imagen que, pues, digamos, es muy conocida en muchos ámbitos. La copié, pues, ahí está la fuente por si alguien quiere ir a consultarla, y es cómo funciona la conciencia situacional. La conciencia situacional tiene 3 niveles y 2 niveles de respuesta. Si uno de los 5 falla, no hay conciencia situacional. Y para eso voy a explicar el primer nivel para hacerme entender. Entonces, el primer nivel lo que me dice es, yo percibo lo que está sucediendo. ¿Cierto? O sea, yo soy, o sea, mi cerebro y todas esas conexiones celulares que expliqué ahorita están identificando lo que está sucediendo a mi alrededor. Pero entonces ahí me vuelvo, ¿cómo percibo como ser humano qué está sucediendo? La respuesta es con los sentidos. ¿Listo? Si uno de mis sentidos no está funcionando bien, o si uno de mis sentidos está distraído o está ocupado en otra cosa que no es estar pendiente de las condiciones de riesgo, de entrada, este primer nivel se compromete. Creo que es la palabra. Entonces, en ese sentido, me voy a devolver, o sea, voy haciendo ese paralelo en relación al uso de los sentidos. Venga, es que solamente era un ratico mirar un mensaje en el celular, era un momentico mirar un mensaje desde mi smartwatch, o no, es que alguien me conversó y solo fueron 2 segunditos. Si usted le entrega recursos mentales por medio de sus sentidos a una actividad que no está ligada a la condición de riesgo que usted en ese momento está trabajando, de entrada la conciencia situacional empezó a comprometerse. Es por esa razón que a nivel de la Fundación y el Pascual se trabaja demasiado en no uso de los distractores, el tema de las conversaciones, el tema de estar pendiente de la vía y muchos otros temas que sé que se refuerzan día a día. ¿Por qué? Porque esta es la primera entrada para que alguien sea consciente de lo que está sucediendo. Hay un segundo nivel que se llama la comprensión. ¿Qué dice este nivel? No basta con que mis sentidos y mi cerebro reciban la información. También deben de tener claridad de qué está sucediendo. Entonces, vámonos al caso de Milhouse. Milhouse llegó hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Él percibió? Sí, él percibió por medio de sus ojos que algo venía. ¿Cuál es el problema? Que él no captaba bien qué era lo que estaba sucediendo. Venga, es que no viene un lindo perrito, sino que lo que viene es un camión. Él acá no comprendió y estaba sucediendo, a pesar de que, ¿qué? De que su condición de percepción sí estaba activada y él no estaba, digamos, distraído, escuchando o haciendo otra cosa. Entonces, la comprensión lo que nos dice es, hey, está pasando algo y vos entendés lo que está sucediendo. Vámonos para el caso de la conducción. Yo estoy conduciendo mi vehículo, voy por mi vía, la vía está separada por las líneas y resulta que el vehículo que está en la siguiente vía se me está acercando a mi carril, cada vez se me acerca, se me acerca, se me acerca, pero no ha puesto direccionales y está muy cerca a una distancia no prudente de mi vehículo. Tenemos 2 opciones. Ni me percato. ¿Por qué? Porque no puso las direccionales. Pero puede ocurrir un segundo caso de no, venga, es que no puso direccionales porque se le olvidó, porque se le quemó, por X o Y razón, pero yo comprendí que él, por alguna razón, está metiéndose en mi carril y si yo no tomo una decisión, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cierto? Entonces ahí viene ese tercer nivel de proyección. Entonces, veo lo que sucede, o percibo lo que sucede, lo analizo y lo entiendo y proyecto un estado. Es de entrada, yo lo primero que digo es, este man se va a meter, esta persona va a invadir mi carril y o no me ha visto o no le importa. Pues, ya, digamos eso, lo dejo a sus elecciones que lo analicen. Pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué? Yo estoy proyectando. Eso, mira, Julio, pero es que esto es muy enredado. Son muy enredados. Si ustedes van y miran, cada que sucede ese tipo de casos y muchos otros más, esto es cuestión de milisegundos. Nuestro cerebro tiene una capacidad mental para procesar esto de una manera adecuada y que de entrada, amiga, se me va a meter. ¿Cuánto me demoré? Un segundo. ¿Pero qué? Ya pasé por esos 3 niveles. ¿Listo? Que es fácil hacerlo a esa velocidad. Entonces ahí viene un tema de entrenamiento y
de experiencia, y por esa razón es que, por ejemplo, en los temas de formación que ahorita Natalia hacía énfasis, digamos, se le apuesta tanto al entrenamiento, al reentrenamiento, porque básicamente lo que hace esto es, digamos, perfeccionar un poco más todo esto. Esas lecciones aprendidas, venga, perfeccionemos esto. Hey, nos sucedió esta situación, venga, miren esta nueva lección aprendida sobre lo que sucedió. Esa nueva lección aprendida básicamente lo que nos estás alimentando estos niveles. Me está diciendo, hey, pasó esto, compréndelo y proyectalo porque puede pasarte a ti. ¿Cuál es, digamos, está más bajo la responsabilidad de cada individuo? Esta y obviamente estas, pero estas pueden ser alimentadas por experiencias reales. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar con la persona? Tiene que tomar una decisión. Vámonos al caso de la persona que me está invadiendo. ¿Yo qué decisión tomo? Una de dos. O le pito, o disminuyo la velocidad y dejo que se meta. ¿Cierto? Eso es un proceso casi que instantáneo. A veces nosotros los automatizamos y sucede mucho con muchas situaciones de la vida. Listo, entonces después de eso tomo la decisión de frenar y realizo la acción. Después de eso, ¿qué hace mi cerebro? Vuelve y analiza el estado global y vuelve y percibe, bueno, disminuir la velocidad, resulta que la persona alcanzó a meterse, pero es que ya estamos muy cerquita, ¿cierto? Es que estoy percibiendo una nueva condición de riesgo, es que estamos cerquita. Percibo que estamos a una distancia no muy prudente, comprendo que la distancia no prudente no es adecuada para la condición de seguridad de ese momento. ¿Por qué razón? Por muchas situaciones, pero puedo aducir, venga, esta persona ni me ha visto. Entonces, ¿qué hago? Proyecto. Resulta que pues, una de las situaciones que puede suceder es esta persona muy probablemente me frene, si estamos muy cerquita, termino golpeando su vehículo por detrás. Entonces tomo una decisión, no, puedo disminuir más la velocidad, ejecuto la acción y vuelvo y analizo mi estado. Entonces, digamos que ya con ese ejemplo, como para no darle más, redundar más sobre el tema, miren que esto es un proceso que pasa todo el tiempo y esa situación que acabo de explicarles en unos cuantos minutos, eso sucede en cuestión de segundos. Yo no creo que eso se demore más de 10 segundos. Pero mira que así es como funciona el cerebro. ¿Qué es lo importante? La conciencia situacional es ese estado a nivel general en donde yo cíclicamente analizo, comprendo, tomo decisiones y ejecuto acciones. Y ya como para ir cerrando mi intervención y alineándome también con el tema de los errores que Alejandra ahorita hacía hincapié, quiero concluir con esta diapositiva que en términos de seguridad operacional es la que más me gusta, porque digamos que nos hemos encontrado con unos ejemplos o unas situaciones de vida o unos eventos en los que hemos investigado desde la Coordinación de Seguridad Operacional del Metro de Medellín, y a veces los errores, digamos que no se les da como esa, ¿cómo decirlo? O sea, como esa relevancia según las circunstancias en las que sucede. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a analizar cuando vas a trabajar todo lo que tiene que ver con seguridad operacional, una de las principales conceptos que se debe tener a la hora de trabajar todo esto es la palabra circunstancias. Pues usted no está parado. No es lo mismo que a mí se me olvide apretar un botoncito en no sé, en un electrodoméstico en mi casa. ¿Por qué razón? Porque me llegó un mensaje al celular y me distraje un segundo. No es lo mismo que vos estando en un vehículo se te olvida apagar un botoncito mientras estás conduciendo con 100, 200 personas bajo tu responsabilidad. Y estamos hablando de la misma acción. Se me olvidó apretar un botoncito. ¿Por qué? Porque alguien me escribió, alguien me llamó y observé y desvié la atención de lo que estamos haciendo. Con relación al caso que nos está sucediendo, pues que acá les estamos exponiendo. La señora se acercó a un balcón, se recostó al mismo por X o Y razón, no se percató que había una matera y la empujó por su cuerpo. Pero las circunstancias de ambos casos son completamente diferentes y aún así estamos hablando de la acción. En ese sentido, básicamente lo que quiero es que nos llevemos como reflexión es que los errores no son lineales en su magnitud. No es lo mismo que se te olvide algo
estando con el vehículo apagado que estando con el vehículo a 1 km/h, a 5, a 10, a 50 km/h, que es la velocidad máxima que tenemos para la operación de buses en las líneas del metro de Medellín. No es lo mismo. Y en ese sentido, la invitación es que no minimicemos los errores sin antes haber tenido en cuenta las circunstancias. No para efectos de culpabilizar. Es una invitación muy grande que nosotros desde la coordinación siempre hacemos. Todo este trabajo a la final no es para buscar culpas a las personas. Eso hace parte de algo que se llama la mejora continua. Digamos que muchos sistemas de gestión como el de seguridad operacional lo que hacen es invitar a las personas a, venga, mejoremos continuamente. Si a ti te pasó, venga, enseñémosle a los demás qué sucedió. No por, digamos, afectar la dignidad de esa persona que le sucedió. No, nada. Pero sí con el fin de enseñarle a las personas, mire, alguien X estuvo expuesto a X situación, le pasó esto, téngalo presente para usted, para sus actividades, por si en algún momento usted se ve expuesto a la misma situación. Hay una frase muy paisa, bueno, me disculpa, no sé si es muy paisa, pero sé que los paisas la utilizan mucho, que habla de que nadie escarmienta por mal ajeno, pero en términos de seguridad y cuando estamos ligados a la operación, no es una opción que no escarmentemos por mal ajeno. Me explico. Si a alguien le sucedió y fue una situación muy riesgosa para la operación, pues yo no tengo que esperar a que a mí también me pase para yo aprender. ¿Por qué razón? Porque pues, no estamos para estar experimentando, estar mirando a ver cómo podemos hacer las cosas mejor solo porque a mí me ha pasado, le pasó. Como dicen por ahí, es que el único que se enferma es el vecino. O sea, pues, nosotros también nos enfermamos. A veces le pasa lo que llaman el síndrome del médico, el único que enferma son los pacientes, no los médicos también se enferman. Y en ese sentido es muy importante que nosotros como seres humanos tengamos mucha claridad que en algún momento podemos equivocarnos, que en algún momento podemos estar expuestos a eso que creemos, que no nos va a suceder. Y lo más importante es que tengamos la humildad y que tengamos la tranquilidad de aprender de esas situaciones que a otros les ha sucedido. Y me voy a volver a las palabras que le dije al principio. ¿Para qué? Para cuidar la vida. Mi vida, la vida de los usuarios, la vida de mi familia, la vida de mis hijos y la vida de mi esposo. Julio, muchas gracias por esa intervención, en la cual la invitación, según lo que nos acabas de exponer, más importante es como fortalecer el ser de cada una de las personas, no solamente que operan en línea de buses, sino cada uno de los actores viales, a partir de identificar cuáles son esas capacidades y esas habilidades, pero también a ser muy receptivos en que tenemos que estar siempre concentrados, que tenemos que tener la atención fija en lo que es importante y no en aquellos detalles que nos pueden distraer y que nos pueden llevar a cometer un error o efectivamente a generar actos inseguros en la vía, porque posiblemente pueda afectar la vida no solamente de quien está conduciendo, sino de quienes están afuera. Y para eso me parece que uno de los temas muy importantes que trataste fue eso de la conciencia situacional, que es saber qué está pasando en el momento, cómo solucionarlo, pero sobre todo cómo prevenirlo. Invito entonces a nuestros dos expositores, a Alejandra y a Julio, para que miremos algunas de las preguntas que nos han hecho a través del chat y que a través de una conversación podamos darle respuesta a las personas que nos han escrito. La primera de ellas es cómo podemos motivar a esos operarios, a esas personas que efectivamente todos los días permiten que nos movilicemos de un punto A a un punto B para que sea seguro, cómo motivarlos para que ellos efectivamente adquieran estrategias y herramientas de seguridad operacional. ¿Quién de los dos le gustaría darnos esa respuesta? Primero las damas o cómo aplica. Bueno, si quieres podemos responder los dos desde diferentes perspectivas, creería yo. Pues yo, ¿cómo podría motivar a los operarios? Realmente a nosotros en la aviación nos dicen algo que es muy cierto. Y obviamente pues uno se mete en la película y se motiva con esto. Y simplemente es ese avión que está ahí,
ese avión que usted está reparando, que usted le está haciendo cualquier procedimiento, que usted está incluso conduciendo, puede llevar a su familia, a parte de su círculo cercano, puede llevar a personas que realmente son importantes para ti. ¿Qué harías tú para proteger a esas personas? Si protegerlos está en tus manos. O sea, desde tu labor, tú cómo cuidas a esas personas. Siempre percibir que en ese avión van vidas, ¿cierto? Y concebir las vidas como algo muy cercano a nosotros. Ahí entra un poquito también de lo que es la empatía, estar también de parte de los otros, de parte de que la vida prima ante todo. Una motivación básicamente es eso, o sea, haz de cuenta que llevas a tu familia, van de viaje, ¿sí? Van, no sé, para la costa, o, bueno, van de paseo, y tú eres el conductor. ¿Tú cómo evitarías que algo pase? ¿Cómo sería tu forma de conducir? ¿Cómo sería tu forma de estar pendiente de las cosas? ¿Estarías, como decía el profe Julio ahora, cómo sería tu percepción? ¿Estarías mirando el celular y descuidando la vía? ¿Estarías pendiente de la música y de lo que te está diciendo de pronto el copiloto y no de donde deberías de estar prestando atención? Eso sería como mi aporte desde mi percepción. No sé, profe Julio. No, Aleja, estamos súper alineados. Yo creo que ese comentario que tú haces, pues, muchos a veces dicen, no, es que eso es cliché. Es que más que cliché es una realidad. Es que nosotros no transportamos cajas, nosotros no transportamos vacas. Y aún así, pues con todo el respeto de los animalitos, que también hay que cuidarlos, nosotros no transportamos varillas, transportamos vidas. Y algo, digamos, para ahondar más es que, no sé, los asistentes, si existe al menos una sola persona que diga, no, es que mi círculo íntimo, social y familiar en ningún momento se monta en el metro de Medellín y en ningún momento se monta en transporte público. Bacano, excelente si no es tu caso, pero vámonos a la realidad. Yo me muevo en el sistema. Mi familia perdón, hace uso del sistema. Muchos conocidos día a día tienen su necesidad para ir a trabajar, para ir a estudiar, para resolver sus temas personales utilizando el sistema. Y quién quita que el día de mañana, no solamente por mis decisiones pase algo, sino que también por las decisiones de otro compañero y que yo identifique qué está pasando. Entonces, en ese sentido, la invitación es a esa. Ah, no, es que usted no conoce a los que van a vivir. Usted no puede hacer eso. Nadie lo puede hacer. Y aún así, por el respeto a la vida, recuerden que es un tema fundamental en la constitución política de nuestro país, y es que la vida es innegociable bajo cualquier circunstancia. Todo esto que nosotros aplicamos debe ser eso. Muy bien, nos hacen acá otra pregunta y es realmente cómo logramos de alguna forma o cómo afecta esa movilidad y esas acciones de nuestros operarios, las externalidades que encontramos, cómo afectan la seguridad operacional esas externalidades en la vía y y en el entorno. Julio, Si quiere alternamos. A ver, profe, listo, empieza Julio. usted. Eso se alinea mucho con una situación que cuando llegué a la operación del metro se discutió bastante, y voy a poner un caso particular y me disculpan porque sé que va a tomar igual un tema que es un poco escabroso, pero pues, bueno, considero que las cosas hay que hablarlas como hay que hablarlas. Nosotros tenemos una particularidad en la operación de las líneas de buses, y es un concepto que tenemos aquí, y es que las vías son de uso exclusivo. Hay algunas que son mixtas, pero hay otras que consideramos son de uso exclusivo. ¿Qué pasa? Si yo voy conduciendo mi vehículo y otro actor vial por alguna razón infringe la norma, él está infringiendo la norma, sí, pero en ningún momento a mí como operario de ese vehículo me dice, ah, es que como él está infringiendo la norma, a vos como operario ya no te aplica nada, vos puedes seguir como si nada. Nosotros en el Metro de Medellín hace ya muchos años tomamos la decisión si bien legalmente es una vía de uso exclusivo, también digamos, desalinearnos un poquito de esa exclusividad. ¿Por qué razón? Porque conocemos la realidad. Nos está pasando en tranvía, nos pasa en bus, y no solamente eso, si no sea de uso exclusivo. Peatones se meten a la vía, peatones se meten digamos, a lugares en donde no deberían estar autorizados, pero aún así sucede. Desde riesgos siempre se habla de hay un riesgo y yo pongo un control.
pero ya esas externalidades, si bien hoy en día el Metro de Medellín viene trabajando en unas estrategias para poderlas controlar, sabemos que las externalidades, pues su nombre lo indica, son externas. Y esas estrategias que yo pueda adaptar, muy probablemente, digamos, no tengan el impacto suficiente sobre ellas. ¿Por qué? Porque no las controlo. Yo podría hacer cosas para mitigarlas y demás, pero no las controlo. Y a partir de toda esa explicación, pues, digamos, una de las cosas que hemos intentado reforzar mucho es, eso afecta, sí, pero usted también qué está haciendo para evitar. Y no es que estemos trasladando la responsabilidad, no, la responsabilidad es del que corresponde, pero aún así usted tiene que protegerse. Y para eso me voy a poner voy a irme un ejemplo. Voy en mi vehículo con mis hijos y mi esposa y alguien se me va a meter a la vía. ¿Qué hago yo? ¿Freno o continúo porque alguien se me va a meter a la vía? Me diría, no, venga, pero es que si yo freno, él se me va a meter a la vía, yo era el que lleva la vía. Eso ya es un tema de mucho, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Disminuyo la velocidad para evitar que pase una situación peor. ¿Por qué razón? Porque es que igual yo tengo que proteger a las personas. Yo no puedo hacer nada porque él tome la decisión. Eso es muy, digamos, para mi posición de conductor es muy difícil yo tomar la decisión o decir, no, venga, es que el otro que no se me meta. Eso es muy difícil de controlar y eso pasa en muchos ámbitos. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para evitar? Disminuyo la velocidad, tomo otras acciones para evitar esa situación. Y obviamente el tema ya entra en conflictos que, digamos que eso ya hila en otras instancias, pues yo soy por convicción pacifista, entonces yo de entrada a ese tipo de situaciones no le apunto, pero sí siempre procuro mucho como tener el pensamiento de yo qué puedo hacer. Y aún así no significa es que es mi responsabilidad, no, la responsabilidad de la externalidad es de quien corresponde, pero yo qué hago para ello. Pues que esa es siempre la pregunta que nos tenemos que hacer. Alejandra, ¿quisieras anotar algo más o te parece que está bien así la respuesta? Bueno, pues la verdad es que el profesor abarcó bastante el campo de la respuesta como tal a la pregunta. Por mi parte, simplemente agregaría algo. Afecta mucho la parte de seguridad operacional porque yo debo de estar pendiente, obviamente, de mis externalidades, a pesar de que no están en mis manos controlarlas, porque pues ni modo, ¿cierto? Pero yo tengo que tener en cuenta en mis procesos, en mis estrategias y demás, ese tipo de externalidades. Cuando yo aprendí a manejar, pues yo conduzco moto. A mí me comentaban mucho, y en especial mi padre, me decía, usted siempre maneje a la defensiva. Hablando del contexto de Medellín, es uno de los mejores consejos que mi padre me pudo haber dado. Manejar a la defensiva. Nosotros, será el calor, no sé, pero nosotros tendemos a ser muy sulfurados en las vías, muy sulfurados. Se nos mete alguien y nosotros no lo voy a dejar meter porque es que no, él tiene que hacer la fila, él tiene que seguir los procesos de tránsito que existen normales, ¿cierto? O toda la legalidad que debería ser, pues, y uno dice, yo soy legal porque el otro no puede ser legal. Eh, si hay más personas legales, digámoslo así, personas que siguen las normas, digamos que esos infractores pueden estar tratando de cometer algún incidente, pero si nosotros somos la mayoría, vamos a dejar que ellos pasen, tranquilos. ¿Por qué? Porque para mí no es mi prioridad enfurecerme con él, no es mi prioridad atacar al otro, es mi prioridad defender a quien tengo en mi vehículo o mi propia vida, ¿sí? Entonces creería yo que eh, tratar de mitigar ese contexto es más en cómo decía el profe, cómo actúo yo frente a ese contexto, cómo voy a generar esa barrera, como lo decía ahorita en la exposición, cómo voy a protegerme yo frente a ese peligro que es inminente. O sea, si yo voy en un bus y en la vía se me mete una moto, que es algo muy común que pasa, ¿qué voy a hacer yo? Prima siempre proteger las vidas de incluso los motociclistas imprudentes y las vidas que están en mi bus, ¿cierto? Y yo como operario, pues voy a tratar de buscar cómo puedo lograrlo, ¿cierto? O cómo puedo realmente proteger todas las vidas que involucran el incidente. Hay veces en que no se puede proteger a todo el mundo, ¿cierto? Pero lo que uno trata es, digámoslo así, suena feo, pero desde la aviación lo que uno trata es que las pérdidas sean las mínimas y ojalá sean materiales, no de personas, ¿cierto? Entonces, ese sería como mi aporte a esa pregunta. Hago ahí como ayer pasando por una de las vías de Medellín, en uno de los letreros
que aparecen sobre la autopista decía, con calma y paciencia también es posible movilizarlos. Entonces, es eso, a veces lo que tú decías, Alejandra, es importante que a veces por 10 segundos, por 20 segundos que esperamos a que cambie el semáforo, podemos estar arriesgando la vida propia o la de otros, ¿cierto? Entonces también mirar qué es más importante en la vida, esperar o acelerar, que lo decías como desde el consejo de tu papá y eso creo que es importante tenerlo y creo que es responsabilidad de todos los que estamos en la vía, ya sea porque vamos caminando, porque vamos porque vamos en patineta, porque vamos en un vehículo, eh, en un vehículo de transporte personal o porque vamos en el transporte masivo, tener muy consciente que esos 10 segundos, esos 5 segundos a veces pueden cambiar la vida de propia y la de los demás. Entonces, con esto vamos a la siguiente pregunta y es, ¿cómo se realiza el mantenimiento de esas unidades o qué se debe tener en cuenta en esa revisión inicial cada mañana que va a salir ese transporte público para efectivamente garantizar que esa movilidad sea segura? Inicio o Profe, como se quiera. Puedes Hágale como iniciar. quiera. Listo. Vámonos a algo que veníamos hablando ahorita y es, yo soy el responsable del movimiento de esa unidad o también de mi propio vehículo. En ese sentido, mi primera responsabilidad siempre va a ser es verificar que absolutamente todo con relación a las condiciones técnicas del mismo se encuentren adecuadas. Para eso se tienen unos procedimientos establecidos para que se pueda identificar si estas unidades se encuentran en condiciones de operar o no. Y en ese sentido, la primera invitación al personal operativo es, si usted identifica que una unidad no está en condiciones, bajo tu criterio, levante la mano. Yo sé que pues utilizo unas palabras muy jocosas, pero eso usted no se lo van a cobrar del sueldo. Usted van a decir, bueno, listo, la vamos a reparar, pero entonces eso te lo descontamos de nómina, eso jamás va a pasar. Eso usted no se lo van a cobrar. Pero la otra pregunta va a ser más adelante. Que fuiste con una unidad que no está en condiciones para continuar la operación, sucede algo, gracias a esas condiciones en las que la identificaste, se presenta ese algo y ahí la pregunta es, ¿por qué no levantaste la mano? Entonces ahí la invitación siempre a los operarios es, si usted identifica que no hay una condición donde está revisando, es que no tiene los retrovisores bien adecuados, técnicamente tiene tal falla, levante la mano. Eso no se lo cobran. Pero la pregunta es, ¿y si no lo haces? Ahí estás también asumiendo una responsabilidad. Y vuelve y juega. Estamos llevando a personas, que es lo más valioso, no solamente la estamos llevando a personas, tu vida también es valiosa. Y eso no lo podemos dejar a un lado. La vida de quien vaya adelante, la vida de quien va ahí conduciendo ese vehículo es demasiado importante, no menos ni más importante que la de los demás, todos por igual. Es en ese sentido, siempre la invitación es, si identificas una condición de todo lo que indicas, levanten la mano. Y si por alguna razón reciben una instrucción de que los obliga a realizar una operación con un vehículo el cual no está en condiciones de seguridad adecuada, por medio de los coordinadores líderes, también levanten la mano. En ese sentido, pues yo creo que todos conocen los conductos regulares, los canales de comunicación, para que se pueda levantar la mano y ya veremos a ver qué acciones se pueden tomar al respecto. Ahora sí, la propia Alejandra. Adelante. Gracias, Julio. Bueno, yo siempre he dicho que en una operación que depende de una máquina o de un equipo, el mantenimiento siempre es primordial. Mantener el equipo en un estado funcional adecuado para su operación es esencial, ¿cierto? Yo puedo tener, como decía ahorita, puedo tener el mejor carro, pero si yo no sé manejarlo, pues no va a hacer nada, no va a servir para nada. Incluso puedo tener el mejor equipo, si no sé cómo manejarlo, no va a servir para nada. Y va también en reversa. Si yo tengo el mejor operario, pero la máquina no sirve, pues no voy a lograr hacer mucho, ¿cierto? Entonces, digamos que son cosas que están de la mano. La operación y el mantenimiento siempre van a estar de la mano porque la seguridad operacional, como les decía, involucra todas las áreas, absolutamente todas. Normalmente uno genera procedimientos donde tiene que hacer el chequeo de ciertas cosas básicas de
del vehículo como tal, ¿cierto? Un checklist donde yo digo, bueno, el estado de las ruedas, incluso yo lo hago en mi propio vehículo, ¿sí? Yo bajo, bueno, tiene luces, sí, las ruedas están bien, están sólidas, no tiene fugas de aceite, no tiene nada. Es un estado donde yo digo, voy seguro, ¿sí? Y como decía el profe, pues si yo veo que de pronto mi moto, mi carro, la patineta, digámoslo así, o la bicicleta tiene una rueda chuzada, una fuga de aceite, o le está soltando algún líquido, pues yo me voy a preocupar, ¿cierto? Y puede que yo arranque con mi vehículo hacia el taller, ¿cierto? Que sería lo más primordial, luego poderlo disfrutar. Entonces, digamos que es un estado natural de la seguridad operacional, realizar el mantenimiento y cada vez que se vaya a utilizar un equipo, hacer chequeos básicos, siempre. ¿Por qué? Porque así sea rutinario, así me dé pereza, pero si lo hago todo el tiempo, si lo hice hace 2 horas, si lo hice hace 3 horas, en 2 horas pasan muchas cosas. En un recorrido por la ciudad pasan muchas cosas. Y más con una ciudad tan movible, o sea, porque Medellín es un núcleo que vive en movimiento constante, una dinámica constante de vehículos, lastimosamente de accidentes, de muchas personas y muchas cosas que pasan en la vida que pueden afectar incluso sin ser directos mi propia operación. Entonces, por eso yo cada vez que de pronto, digamos, descanso y me bajé del vehículo, tomé mi almuerzo, hice todo eso y vuelvo a ingresar, chequear cosas mínimas. Me siguen prendiendo las luces, mis llantas están bien, no tengo fugas, no sé, de aceite o no me está sonando, digamos, algo así, o me está pitando el sensor del equipo eléctrico. Cualquier cosa, siempre chequearla cada vez que yo me subo y voy a operar pues un vehículo. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo se evalúan, pero también cómo se actualizan esos protocolos de la seguridad operacional. Bueno, empiezo yo. Alejandro, hágale, hágale, hágale. Listo, listo. Bueno, ¿cómo evalúo? Bueno, siempre he dicho que la seguridad operacional, como lo decía ahorita, es un continuo, digámoslo así, una continua evaluación, ¿sí? Yo siempre estoy retroalimentando el proceso que estoy haciendo. Lastimosamente, a veces como me doy cuenta que no están funcionando las cosas, porque las cosas pasan, ¿sí? Y como lo decía, normalmente nosotros tenemos nuestras barreras, nuestras imposiciones, capacitaciones, entrenamientos y todo para que realmente las cosas sucedan. Pero es algo, digámoslo así, es un peligro que está inminente. Ejemplo, que el vehículo se choque, ¿sí? Siempre, pues eso puede pasar y es una probabilidad muy alta. Teniendo el contexto que tenemos aquí en Medellín, es una probabilidad muy alta de que el vehículo choque, ¿cierto? Pero realmente, eh, ¿cómo evalúo yo que eso no pase? Entonces empiezo a entrenar a mi personal, empiezo a revisar y a chequear que todo esté bien en mi vehículo, que mis frenos funcionen, que demás, que mis personas entren y se sienten, que las que estén paradas se agarren, aunque eso es algo que realmente yo no puedo prever de que todos estén agarrados, pero es algo que dicen por los parlantes porque he utilizado el servicio. Entonces dicen por los parlantes, agárrese por su seguridad, entonces es algo que estamos previniendo, ¿cierto? Por si en algún momento pasa algo. Si pasa algo, que ese error que pasó, o ese incidente, o ese accidente, y las consecuencias que vienen después de accidentes sean una retroalimentación para ese proceso. ¿Para qué? Para que si nos va a pasar algo, que no sea eso, que sea otra cosa de pronto que no miramos, pero que eso que pasó nunca vuelva a pasar y por eso volvemos a verificar todo el proceso. Entonces, eso es un proceso siempre de retroalimentación. Ese sería como mi aporte. Entrando un poquito como en línea con lo que dijo la propia Alejandra, va a devolverme un poquito al caso que ella nos expuso ahorita del Apolo, el Apolo 1. Básicamente, ¿cuál fue, qué nos costó o qué le costó a la humanidad aprender lo que aprendió en ese caso? Sangre. La aviación, porque es hoy en día una de las industrias más seguras en términos de seguridad, porque por medio de la sangre ha aprendido, lastimosamente. Pero ustedes van y miran la historia de cómo ha evolucionado, tal como ahorita la propia Alejandra nos expuso, básicamente eso ha costado muchas vidas. ¿Y qué ha dicho? La aviación, yo no quiero volver a repetir. Y me gusta mucho el tema, las frases paisas,
me parece que son muy sabias, y hay una que dice: el que no ha aprendido, bueno, ahí vuelve acá, no sé si es paisa, pero los paisas lo utilizamos mucho: el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y en seguridad es algo que no nos podemos dar el lujo. La aviación eso lo aplica además, y dice: yo aprendo de la historia, investigamos, identificamos qué no se hizo bien, lastimosamente ya hay unas vidas comprometidas, pero todos nuestros estándares están en función de eso. Metro Medellín también, con su operación, digamos que ha aplicado mucho esa filosofía, y es identificar qué no se hizo bien, pero también no esperar que pasen cosas malas para identificar qué se puede hacer. Entonces, para eso tenemos dos herramientas: investigamos los eventos que suceden, que son adversos, y también las condiciones que son adversas para la operación y que muy probablemente nos lleven a algo a futuro. Y para eso me va a volver a una recomendación que yo le hago mucho a las personas. Yo no sé manejar un bus. O sea, yo no tengo pase para poder conducir un vehículo de ese tamaño porque, digamos, por las necesidades de la vida, no he tenido, digamos, como la oportunidad de conducir un vehículo de eso. Pero yo, como pasajero, yo como usuario del sistema, puedo identificar cuando algo no está funcionando bien. No sé si de pronto, pues, muy probablemente algunos de los asistentes sepan conducir vehículos articulados como rulas y demás, y uno no necesita saber de un tema para poder identificar cuando algo no está funcionando bien. ¿Y qué hacer? Levantar la mano. Miren, y con eso nosotros no, digamos, dentro del sistema de reportes, existe, sé que la fundación tiene esto y pasan, digamos, en muchos ámbitos. Es que estamos buscando quienes, va a utilizar una palabra muy grosera, pero pues creo que la palabra que más se utiliza es que estamos buscando sapo. No, no estamos buscando personas con esa condición, que estamos buscando personas que están comprometidas, que han identificado que algo no está funcionando bien y lo reportan. Obviamente con respeto sobre la persona que va a recibir la información, con respeto sobre la persona que está realizando la actividad, pero sí con la convicción de levantar la mano y decirle a los demás: hey, no está funcionando algo bien. Y no tenemos que esperar a que pase algo malo para poder aprender y para poder tomar medidas. Muy bien. Tenemos una última pregunta, y es también cómo involucramos a esos pasajeros en ese tema de la seguridad operacional, sobre todo para aquellos que se movilizan en el transporte masivo. ¿Cómo logramos que ellos también tengan como algunas premisas de seguridad operacional, siendo ellos no quienes conducen, sino quienes acceden al servicio? Si quieren, empiezo yo. Bueno, es un tema muy complejo de manejar, porque acá estamos hablando no solamente de personas que conocen el sistema, porque nuestro mismo identificado, nuestros usuarios conocen muy bien nuestro sistema, y dependiendo de la estrategia que nosotros definamos, se me puede volver un arma de doble filo. Voy a hablar un caso particular, que lo hemos identificado. A veces sucede que en las paradas, por X o Y razón, entrar en detalles de por qué sucede, llega el bus a una parada o a un paradero, bueno, a una parada, y las puertas de no se habilitan. Entonces el operario hace el procedimiento, intenta que se habiliten y no se habilita. ¿Qué hacen nuestros usuarios? Van, oprimen el botón de seguridad y así mismo lo habilitan. Ellos ya conocen muy bien. Si por alguna razón no había un usuario o lo que sea, ya el personal de la estación, el operario del procedimiento hace una señal P7, pita, y el personal de la estación ya sabe que el conductor necesita una atención para que la puerta se abra. Ahí, en ese sentido, para poder garantizar la prestación del servicio, es útil. Pero, como lo dije, se me vuelve un arma de doble filo de ellos, como también pueden participar, porque eso puede ser mal usado para otros temas que ya se me pueden ir en contra de la seguridad, como que alguien ingrese a la estación, habilite las puertas y una persona se le puede. Casos como esos, o casos con unas circunstancias muy similares, nos pueden llegar a suceder. Tengo muchos más ejemplos, pero pues, como para no entrar en detalles, mi conclusión es: ¿nos podemos involucrar? Sí, pero hasta qué punto ya no se me convierte en un riesgo residual y me trae otro problema para la relación. ¿Cuál es la principal invitación? Y ahí, en ese sentido, el metro, digamos, la tiene muy clara, y es que ellos cumplan sus deberes. Es lo primero. Y lo segundo, si pasa algo dentro de la operación, que ellos acaten
las indicaciones del proceso operativo. Y es una situación que nos ha pasado mucho cuando tenemos operación en partes, cuando hay una interrupción por X o Y escenario. El principal, digamos, el principal problema con el que tenemos que nosotros luchar es con el manejo de esa masa, entendiendo como grupo de personas. Es un tema muy complicado. Y a veces llegan situaciones en las que ya, digamos, se vuelve en contra y el usuario dice, no, venga, es que usted ya no me va a llevar al lugar donde me prometió que me iba a llegar, entonces yo ya me enojo contigo, yo me enojo con la persona que está en la estación y que me está diciendo hay que evacuar, como si esa persona que está en la estación, que te está diciendo evacúe, hubiera dicho, no, es que yo ya no te quiero llevar. No, si el Metro de Medellín por alguna razón toma la decisión de no continuar por temas de seguridad, la principal invitación con los usuarios es, si no van a aportar en la solución, que muy difícilmente lo pueden hacer, al menos aporten en el manejo de la contingencia, porque ese personal que está ahí lo hace, primero, para salvaguardar la seguridad, y segundo, si el Metro de Medellín toma la decisión, no es por un capricho, es porque las condiciones de seguridad no están dadas. Y si continuamos en esas condiciones, ya que estarían circulando por ahí, su seguridad estaría comprometida. Créame que no es fácil, y cuando se toman esas decisiones, se toman es más pensando en no exponer a personas, es en evitar que la exposición continúe. Algo muy particular con los cables, no es que paramos por condiciones climáticas. ¿Por qué razón? Porque si continuamos con esas condiciones climáticas operando, quienes están en la línea se van a comprometer. Es muy difícil y muy complicado, sí, atender y digamos que las personas se queden esperando a poder continuar con su marcha una media hora, una hora. Es muy difícil de manejar, sí, pero preferimos mejor asumir el manejo de esa cantidad de personas que a veces se ponen un poquito molestas que arriesgar la seguridad de las personas por temas de seguridad. Aleja, ¿quieres agregar algo más a la respuesta? Sí, pues teniendo en cuenta lo que dijo pues el profe Julio, realmente cuando yo trabajaba pues como técnico, muchas personas me decían, ¿por qué paran los vuelos? ¿Por qué me cancelan el vuelo? Y bien caros que son. Y bueno, las personas empiezan a quejarse y obviamente el servicio de aviación está para que ellos vuelen y pues vayan a lugares muy distantes en corto tiempo, ¿cierto? Pero realmente yo pensaba, bueno, ¿cómo quieren esas personas morir? Y va a sonar muy cruel. ¿Usted cómo quiere morir? ¿Cayendo de 45.000 pies al vacío o en su periodo normal de vida, de pronto en la cama, por viejito, o bueno, por muchas situaciones que se puede tener tu vida, pero una condición normal de tu vida, no algo buscado, ¿cierto? Si un operario o alguien que es representante de un servicio te dice, "Ah, hay que esperar, el metro se paró, en este caso el metro se paró, el vuelo se canceló, qué necesidad, digámoslo así, de empezar a, digamos, a decir, no, pero es que tengo que llegar a mi trabajo. Todos tenemos necesidades, ¿cierto? Pero yo prefiero llegar a mi trabajo o llegar al destino, a mis vacaciones, a donde tengo que ir sana, ¿cierto? Y llegar a disfrutar o hacer las tareas que tengo que hacer y no poner mi vida en peligro. Y esa es la labor en este punto de la seguridad operacional. Venga, usted, vamos a parar un momento, ¿sí? Tenemos situaciones de mantenimiento, de operación, cualquier situación pasó, vamos a mantener la calma y esperar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos forzar el servicio, no podemos forzar a que salga porque puede causar algo mucho peor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me cancelan el vuelo, la aerolínea sabe que tiene que asumir ciertas responsabilidades, al igual que cualquier empresa. Si yo no estoy prestando el servicio, debo asumir ciertas responsabilidades, ¿cierto? Darles un tiempo de espera. eh, bueno, en caso de las aerolíneas, a veces dan hotel, comida, muchas cosas, ¿cierto? Dependiendo de la espera que tengan o las condiciones que sean. Pero en este caso es simplemente decir, venga, ustedes tienen sus funciones, ustedes como usuarios tienen sus roles. Nosotros como operarios, como personas de la empresa, tenemos nuestros roles, ¿cierto? Y respetemos esos roles, ¿sí? Si ustedes como usuarios, tenemos que esperar, vamos a esperar por condiciones que hay, ¿cierto? Si el metro de pronto no pudo prestar el servicio, en este caso que estamos hablando del metro, por ejemplo, el ejemplo que decía el profe, las puertas no abren, bueno, hay que esperar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los adecuados para manipular ese tipo de cosas. Es como decir, si yo vi la puerta del metro abierta, me voy a meter a la cabina y darle a acelerar, pues, o ponerme a manejar el metro, ¿no? Porque no son mis condiciones. Todo eso se maneja por medio de estrategias, ¿cierto? Estrategias de concientizar
a los usuarios, a las personas. Y desde mi punto de vista, yo creo que el metro lo hace súper bien. Todos adoramos al metro. En algún punto de la vida todos utilizamos el metro, algunos todavía lo utilizan. El metro los lleva a donde sea, aquí en la ciudad y en el área metropolitana, nos arrima a donde sea. Primero era la línea metro normal, la del tren normal, luego abrieron Metrocable, ahora son buses que suben a lugares que uno diría nunca pensamos subir, ¿cierto? Y diría que así es como se debe visualizar, cuidarlo porque es un servicio que me acerca a todo. Y aparte de todo, me acerca por medio de un pasaje o una transición. O sea, no tengo necesidad de, digámoslo así, estar cambiando continuamente de operadores o estar pues molestando con ciertas cosas que afectan ese servicio. Entonces creo que esa es como cómo incentivar a esos usuarios. Básicamente es así. Decirles, o sea, este es tu rol como usuario, estas son tus advertencias, sigue las instrucciones y disfruta el servicio, así como lo hacemos en la aviación. Muy bien, con esta última pregunta vamos como finalizando este workshop sobre seguridad ocupacional. Invitamos a las personas que estaban conectadas y que siguen conectadas para que ingresen al enlace que les enviamos primero para que puedan evaluar el encuentro que acabamos de realizar, pero también para que nos puedan dejar sus datos y con autorización de los expositores puedan recibir las presentaciones a manera de memoria sobre el encuentro. De antemano agradecemos a Julio Tavares y a Alejandra por habernos acompañado en este proceso, por seguir trabajando en esos escenarios para la seguridad en la movilidad, por seguir promocionando la cultura de la movilidad y sobre todo por seguirnos invitando a cuidar y a preservar la vida en la vía. No sé si a manera de despedida cada uno quiere dar una conclusión y un cierre, pero desde la Fundación Pascual Bravo y desde la institución universitaria Pascual Bravo agradecemos el que hayan estado en este workshop que con toda seguridad permitirá mejorar la operación en la línea de buses y también servir como orientación para los usuarios que hacen parte de este servicio. No sé, Aleja, si nos quieres dejar una última conclusión con relación al tema para dar por cerrado el workshop y después el profe Julio. Bueno, pues de antemano me gusta agradecer a ustedes, a la Fundación Pascual Bravo, a la institución universitaria Pascual Bravo, pues por la oportunidad de este espacio que realmente es esencial para poder entender que la seguridad operacional es necesaria operar con confiabilidad, con seguridad en todo ámbito, no necesariamente solo en movilidad, no solo en aviación, en todos los ámbitos es necesario, incluso en nuestra propia vida. Es necesario estar siempre actuando de una manera segura y pues básicamente un agradecimiento muy grande pues por la oportunidad de participar, siempre abierta a cualquier necesidad que se tenga, cualquier pregunta que surja, cualquier ampliación de tema que se tenga, siempre estoy dispuesta y abierta a volver a participar en un espacio como estos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Julio. No, pues también me uno al agradecimiento y a la oportunidad por abrir este tipo de espacios y que le permitan a las personas acercarse a todos estos temas de seguridad operacional. Creo que la principal reflexión que siempre aplico en los diferentes espacios en los que estoy es preguntarle siempre a las personas si sabemos dónde estamos parados. Es muy importante que eso jamás se nos olvide. Existe un concepto pues que por cuestiones de tiempo no andaremos, pero que sucede demasiado y es que las personas a veces se acomodan a los riesgos que experimentan en el día a día. Y ese concepto se llama la percepción del riesgo. Esa percepción a veces tiende a afectarse por muchas situaciones. Y la invitación es no se deje llevar por eso, por ese fenómeno, que es un proceso mental natural, en donde yo me habitúo al riesgo, me acomodo a él y creo que ya no me va a suceder. Entonces, en ese sentido, siempre todos los días cuando nos levantemos, preguntémonos dónde estoy parado, qué estoy haciendo, qué malo puede suceder y a quiénes puedo afectar. Esas son las principales preguntas que nos tenemos que hacer todos los días y antes de tomar una decisión arriesgada para la operación,
evaluar las posibles consecuencias y siempre teniendo presente que la vida es la que está por. Creo que pues, básicamente es eso y muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a Contacto y a nuestros expertos por haber facilitado este espacio de compartir aprendizajes y saberes en torno a la movilidad. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Somos la Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer. Hasta pronto. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.